Muy bien, Verónica. Verónica dice literatura incaica. Incas, Muy profe. bien. Incaica, ¿cierto? Literatura incaica, profesor. Incaica, Correcto. profesor. Muy bien. Así es, hablamos de literatura incaica. Muy bien, son los incas. Correcto, chicos. Bueno, entonces acá, a ver, vamos aquí. Buenas tardes, Tatiana, María, Katia, Marisela, Yadira. A ver, ¿quién tengo más acá? A Claudia, Gianfranco, Denisa, León, Fabiola, o Daisy, bueno, Yerena, Rosita, Marlene, Annalí, Ana, Carmen, Kate, muy bien, Verónica, bueno, Carmen Vega, que está respondiendo a las preguntas, entre otros que están presentes en clase, queridos chicos. Muy bien, entonces platicamos literatura incaica la clase pasada, que fue más o menos, históricamente, si lo ubicamos en el tiempo cronológico del año 1100 hasta 1532. ¿Y qué pasó en 1532? ¿Qué pasó en 1532, chicos? ¿Pasó algo o no? ¿Qué pasó en nuestro país en 1532? ¿Qué dicen, chicos? Creo fue la invasión de los españoles, profe. Muy bien, hubo la invasión de los españoles, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Invasión española al Tahuantinsuyo. De eso es lo que vamos a leer hoy. Vamos a platicar de lo que es la literatura de la conquista. Bueno, se impone, dice, una nueva orientación a la vida obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura. La lengua oficial es ahora española y la literatura española se encuentra un eco en nuestro territorio. Ahora, chicos, la pregunta es la siguiente. ¿Los españoles nos conquistaron o nos invadieron? Invadieron, profe. Nos No, invadieron, profesor. Nos invadieron, Nos profesor. invadieron, profesor. Nos invadieron, Ya. profe. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes creen que nos invadieron? ¿Por qué nos invadieron? Profesor, Oro, plata. por las riquezas que Nuestras teníamos. riquezas, profesor. eso del Perú, profe. Ya, por la riqueza, Natural. dicen. Llega. ¿Por qué consideramos que los españoles nos invadieron y no nos conquistaron? ¿Por qué fue una Porque invasión y no una conquista? Nos conquistaron. Ya. ¿Qué dicen, chicos? Opinamos, ¿conquista o invasión? Fue conquista, profesor. conquista, conquista, pero a la vez también invasión, profe. Ya. Bueno, acá siempre el tema es la argumentación, ¿no? ¿Fue conquista o fue invasión? Acá hay un temita que tenemos que explicar. La literatura oficial nos dice que fue literatura de la conquista. Es la oficial. Y tenemos que enseñar lo que dice la oficial. Y profe, no, entonces no es conquista. No es conquista. Fue una invasión. ¿Por qué invasión? Porque los españoles nos invadieron, pues. Y al invadir nos impusieron dos cosas. ¿Qué otros impusieron? Su lengua, el español, y la Y religión su católica. religión. Y su religión. Correcto. Cuando un país invade a otro país, siempre van a imponer las dos cosas, lengua y religión. En este caso, los españoles nos impusieron la lengua española y la religión católica. Profesor, pero ahí pues usted en el PPT dice literatura de la conquista, cierto, pero eso es lo que dice la literatura oficial. Y les tengo que enseñar lo que dice la literatura oficial, no le puedo enseñar pues lo que yo pienso, lo que dicen los expertos. Fue una invasión, no una conquista. ¿Por qué no es conquista? Porque para conquistar es como acuerdo. Es como tú, caballeros, joven, señorito, conquista a una dama, a una señorita. Cuando tú conquistas, la chica te va a decir, pues bueno, está bien, vamos enamorados, pero las condiciones son estas. No voy a fiestas, no tomo, no sé, no salgo de noche, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? O sea, hay un mutuo acuerdo entre ambas partes. No hubo eso.
Hubo una imposición, ¿correcto? Los españoles nos impusieron. Ahora, en esa época de la imposición, de la conquista, que llamemos invasión, etcétera, en nuestro país florecieron o se desarrollaron 3 manifestaciones literarias. Uno que es la copla, otro que es el romance y otro que se llaman las crónicas. No hay que olvidarnos de eso, chicos, por favor. Coplas, romances, crónicas. Muy bien. Bien, vamos en el contexto histórico-cultural. En este caso vamos a indicar que la literatura de la conquista se inicia en 1532 con la destrucción del imperio incaico, ¿no? Con la organización incaica, la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española y la guerra civil entre los propios conquistadores y que va a finalizar en 1556. Bueno, este mapa hemos puesto por cuestiones ilustrativas. Recuerden que el tema de literatura, hemos indicado, queridos chicos, está vinculado al tema histórico. No podemos sacar o no puede estar ajeno. Bueno, acá un temita para que ustedes más o menos tengan en cuenta. A ver, ¿dónde está? Acá está el puntero. Bueno, lo que es España, esto sería España actual. Ya, para tener como referencia. Esto sería Portugal. Ay, Dios mío, está temblando acá la mano. Portugal. ¿Ya? Esto sería Italia, digo, Francia, disculpen, Francia. Este acá es Italia. Y entre los países europeos, Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, había un comercio fluido por el mar Mediterráneo. Es el mar Mediterráneo, lo que estoy subrayando. ¿Y qué comercio había, profe? Había un comercio entre Europa y la India. Y la India es esto de acá. Pero un temita aquí, chicos, tenemos que conocer. Esa partecita que estoy marcando era tierra de los moros, de los musulmanes. Y un momento histórico, estos musulmanes, esos moros, toman por asalto el mar Mediterráneo. O sea, no permite que ningún barco cruce por acá. Entonces, ¿qué hacen los españoles, italianos, portugueses? Buscan nueva ruta para comercializar con la India. ¿Correcto? Y uno de ellos, ustedes saben la historia, el español, los reyes españoles, los reyes católicos van a buscar el servicio de un navegante italiano de nombre Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, ya saben, sale el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos con dirección a la nueva tierra, que era la India. Entre comillas, la India. Pero hay que tener en cuenta que en este caso Colón pensó que había llegado a la India, pero no llegó a la India, llegó a Centroamérica. ¿Correcto? Llegó a Centroamérica. Y pues hizo sus viajes, 3 viajes de Colón. Es más, Colón se murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, pensando que había descubierto una nueva ruta a la India. Bueno. Estos españoles se ubicaron en este lugar llamado Panamá. Esto fue su centro de operación. Un grupo de españoles fue al norte y otro grupo fue al sur. Al norte, en este caso, a los aztecas fue, en este caso, Hernán Cortés, quien conquistó a los aztecas. Y al sur vino otro gran conquistador. ¿Quién conquistó a los incas, chicos? ¿Recuerdan? ¿Quién conquistó el Tahuantinsuyo? Francisco Pizarro, profesor. Muy bien, Francisco Pizarro, correcto. Ahora, ¿solo fue Pizarro? No, tuvo sus socios. Son 3, profesor. Ya, Pizarro fue el primer socio. Luego, ¿quién vino? ¿Alguien recuerda? Si no me equivoco, es Diego de Armando y... Dime, hija, sí, está bien. Diego de Almagro, el cieguito, Diego de Almagro. Y el otro era un cura de nombre Hernando de Luque. Hernando de Luque, profe.
Claro. Estos eran los tres socios. Pizarro era el conquistadores. jefe, así es, Pizarro fue el jefe del batallón, ¿no? El que encabezaba, digamos, la parte bélica. Diego de Almagro llevaba hombres, provisiones, buscaba reclutar más hombres, ¿no? Y Hernando de Luque el que buscaba dinero, financiamiento. ¿Por qué, profesor? Porque se habían enterado que en el sur de Panamá, al sur de Panamá, había un país muy rico en oro y plata. ¿Y cómo se enteraron? Porque había embarcaciones que venían desde el sur, se supone del Tahuantinsuyo, y llegaban hasta Panamá con sus embarcaciones y hacían el famoso trueque. Ahí se enteraron que había un país muy rico en oro y plata. Así que estos tres socios, no eran socios, eran sucios, pero hicieron su plan. Y hay una historia acá. Cuando en su primer viaje, Francisco Pizarro realizó, llegó a esta isla que vemos acá, la isla de Gallo. En esta isla hay una historia. ¿Qué pasó? En Panamá el jefe del ejército español no era Pizarro, era un gobernador de nombre Pedro Los Ríos. Bueno, este gobernador Pedro Los Ríos se enteró de que Pizarro había salido sin autorización a una supuesta conquista, ¿no? Sin autorización. Entonces, ¿qué hizo Pedro Los Ríos? Mandó a encomenderlo, dijo, mira, ve, vas a dar alcance a Pizarro y lo haces regresar. Ahora, este encomendero fue a buscar a Pizarro, cumpliendo su misión, y lo dio alcance en esta isla, en la isla del Gallo. ¿Qué hizo? De acuerdo a la crónica, dice que Pizarro sacó su espada, no para matarlo, sino hizo una línea, y se puso delante de sus soldados. Dijo lo siguiente, los que quieren ser ricos pasen. Y solo pasaron 13 soldaditos, de más o menos 170 hombres. Ahora, de esos 3 soldados se supone que había un escritor culto que le escribió esta copla. Esto de acá. Este soldado escribió así: pues señor gobernador, refiriéndose al gobernador de Panamá, Pedro Los Ríos, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Ojo, es una copla, la primera copla que se encontró en tierras americanas cuando ya los españoles estuvieron por estos lugares. Cuando dice, pues, señor gobernador, se refiere al gobernador Pedro Los Ríos, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, el comedero, el que mandó el gobernador, y acá queda el carnicero. ¿Quién es el carnicero? Ya saben ustedes, Francisco Pizarro. ¿Correcto? Muy bien, entonces esta copla es la primera copla que encontramos de la literatura española presente, en este caso, en esas tierras. Ahora, pregunto, chicos, ¿a qué parte del Perú creen que llegaron por primera vez los españoles al Perú, a Tahuantinsuyo? ¿Tienen idea? Cajamarca. El Cusco. Ah, Tumbe. Cajamarca dice. Cusco, profe. Cusco. A Cusco, profesor. Ya. Cusco, profesor. Ujú. Cajamarca. Cajamarca. Ya. Quiero entender es que ustedes suponen que fue a Cusco o a Cajamarca porque Cusco era el capital del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Cierto? Por eso les hace suponer que llegaron a Cusco por primera vez. O llegó Pizarro por primera vez. Pero no llegó ni a Cusco ni a Cajamarca. Fue a la costa peruana. ¿Qué parte de la costa peruana? Callao. Profesor. Tumbes. Piura. Piura. Ya. Chiclayo, Lambayeque. Tumbe. Ya. Muy bien, por ahí puede ser. Mariela Beltrán. Callao. Lima. La costa de Tumbes. Huanca. Ya. Huancayo. Ya. Profesora Nazca. Nazca. Ya, quizás llegó a Pisco también. A ver, chicos. ¿Saben dónde llegó por primera vez Cristóbal Colón? Llegó a Piura.
Profe, pero ¿por qué no llegó a Tumbes? Pasó por Tumbes, pero no desembarcó. A Cuando ustedes Tumbes, van, Tumbes. cuando ustedes van al norte, algunas van a ir de paseo a Tumbes, hay un puerto que se llama el Puerto Pizarro. Del Puerto Pizarro se va hacia los famosos manglares de Tumbes. Y los manglares están en el mar de Tumbes. ¿Y qué son los manglares? No sé si en clase hay alguien de Tumbes, pero los manglares son enormes árboles que nacen o crecen en el mar. Aunque parece paradójico, pero es así. Ya, profe, ¿cómo van a hacer árbol en el mar, profe? Sí, es cierto. ¿Y por qué? Porque los ríos que llevan barro, lecho, en épocas de lluvia, y todo ese barro va al mar y se han formado árboles. Hay bastante vegetación, hay aves, hay cocodrilos, hay pequeñas islas, Como islas. cierto, como islas, hay caimanes, bueno, cocodrilos en este caso. Se dice que por ahí pasó Pizarro, pero no desembarcó, pero sí llegó a dónde, a Piura. ¿Hay alguien en clase en Piura, algún estudiante de Piura? ¿Alguien es de Piura? Yo soy de Piura. Yo, profe. ¿De qué parte de Piura, hija? Piura, Piura. De mismo Piura. Provincia Sullana. Suyana, muy bien. Te pregunto por si acaso conoces el río Virú. ¿O has escuchado? Sí, seguro has escuchado, no creo que me digas no he escuchado, profe. Sí, profe. El río Virú, ¿correcto? En Está el en río, Virú. sí, está en Virú. En el río Virú hay una historia bien interesante. Bien interesante. ¿Qué pasó? Sí, obviamente Pizarro venía pues bien pegadito entre el mar y la playa, ¿no? Para ver a ver dónde estaba yendo, dónde estaba yendo. Y llegó justo al río Virú. Ojo, eso no es versión del profe, ¿ah? Es la versión de un gran cronista peruano, Inca Garcilaso de la Vega. Me estoy siguiendo a esa historia de él. Ahora, ¿qué dice la historia? La historia dice, la crónica dice que Pizarro fue así pegadito entre el mar y la playa, ¿para qué? Para ir chequeando, como se dice, ¿no? Para ir viendo. Y llegó al río Virú. Y en el río Virú, en el afluente del río Virú, entre el saliente del río y el mar, había una persona, se supone un inca, que estaba pescando. Estaba pescando. Entonces Pizarro vio eso y dijo, mandó a sus dos mejores nadadores y así fortachones seguramente. ¿Para qué? Para capturarlo a ese inca que estaba pescando, para preguntarle dónde estaban. Entonces zarparon, se tiraron al mar a nado y lo cogieron al inca que estaba muy concentrado ahí pescando, concentrado ahí en su faena. Estos dos españoles lo cogieron al inca por la espalda y levantó la cabeza. Y no se preocupó por lo que lo habían cogido. Lo que se preocupó lo que vio delante de él. ¿Y qué vio, profe? ¿Saben qué vio, chicos? El barco de Pizarro. Enorme barco, que nunca había visto ese inca, ¿no? Y dice que quedó así atónito, pasmado, boquiabierto, embobado. O sea, así. Pizarro descendió y le preguntó, obviamente el Pizarro habla español, no castellano, y el inca pues no sabía nada de castellano. Entonces Pizarro le preguntó, le dijo, ¿cómo se llama este lugar? Esa era su pregunta de Pizarro, ¿cómo se llama este lugar? A lo que el inca dijo, pues si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú, Virú, Perú. Y Pizarro, Perú. Y de ahí viene posiblemente el nombre de Perú. Porque los incas no denominaban para nada el nombre de Perú. Ahora, cuando Pizarro escucha a este inca, a este nativo, pues seguramente le llevaron una información más y va a fundar la primera ciudad que fundó Pizarro fue Piura, San Miguel de Piura.
Y en Piura va a encontrar la información de la guerra civil entre los dos hermanos, entre Huáscar y Atahualpa. Se enteró Pizarro. También Pizarro se enteró que Atahualpa, más que en Cusco, paraba en Cajamarca. Así que se fueron rumbo a Cajamarca. Y ya saben esa historia, ¿no? Pizarro lo atrapó a Atahualpa, pues digamos, condenaron por haber matado a su hermano, etcétera, etcétera. Muchos, digámoslo, que supuestamente había cometido en este caso Pizarro, digo Atahualpa. Pero era un pretexto, pues. Era un pretexto, simple pretexto. ¿Y cuál es el pretexto? Simplemente por la riqueza de oro y plata. ¿Sí? Dime, hijita, a ver, mira, levanté la mano Mariela. ¿Algún añadido, hija? Kate, ¿algún añadido? Profesor, disculpe, mi batería está en 5. Diga. Mi batería está en 5. ¿Mío? No, mi batería está en 5, mi celular. Ah, ¿no tienes cargador, hija? Sí tengo, pero me da miedo usarlo cargando. O lo puedo usar cargando. Sí, úsalo nomás. Yo también estoy ahorita con mi celular y estoy cargando. Ah, ya. No pasa nada, hija. Cárgalo nomás, no pasa nada. Yo tengo acá mi celular y acá con ese les voy siguiendo a ustedes. Le voy siguiendo quién sale, quién entra, quién participa, todo. Pues lo tengo activado. Bien, entonces, ¿qué pasó, chicos? Ya saben la historia. Pizarro condenó a pena de muerte a Atahualpa a ser quemado vivo. Fíjese, a ser quemado vivo. Y le cambiaron la pena de muerte por ahorcamiento, a cambio de que reciba el bautismo. Bueno, pues imagínate que te digan, ¿quieres morir ahorcado o ser quemado vivo? Ahí tienes que pensarlo, ¿no? ¿Cómo quisieras morir? ¿Ahorcado o quemar vivo? Y de acuerdo a algunas crónicas, no de esta época, sino de otras épocas, dice que morir quemado vivo es lo más fatal. Porque ves cómo tu cuerpo se diluye en el fuego, se hace añico. Es lo más horrorífico que puede existir morir que ser quemado vivo. Seguramente Atahualpa intuyó y dijo, pues bueno, pues entonces me tendré que bautizar. Le bautizaron a Atahualpa y fue ahorcado. Y le pusieron el nombre de Juan Santos Atahualpa. Bueno. Pasó así. Lo mataron a Atahualpa, lo ahorcaron y se fueron al Cusco. A ver, chicos, pregunto. Eso fue en 1532. Fíjense, a 1532. Pregunta. Cuando Pizarro pasó eso en Cajamarca y luego vino hacia el sur, rumbo a Cusco, no hubo ninguna resistencia de los incas. O sea, ningún inca dijo, pues, has matado a mi jefe, Atahualpa, ahora te ves conmigo. Entendido de que los españoles eran más o menos 280 hombres. Y a lo mucho que manejaban era su arcabuz. Y arcabuz pues era así como una escopeta en la que había una bala así gruesa y en la que tenían que cargar y disparar. Cargar y disparar. No era automático. Y los incas eran más o menos entre 10 o 11 millones de incas. La pregunta es, entre 10 y 11 millones de incas no pudieron hacerlo añico a los 270 españoles. La pregunta es, ¿por qué no pasó eso? ¿Alguien podría opinar, sustentar? ¿Por qué creen que los incas no se enfrentaron a los españoles, que eran poquititos, así con poquititos? A ver, vamos, quiero opiniones, no quiero otra cosa, solo su opinión para ustedes, a su percepción de ustedes. ¿Por qué creen? A ver, Alexis. Los españoles empezaron a hacerles trueque, profesor. Repíteme, hijo, discúlpame, la edad ya no me permite escuchar. Buenas tardes, profesor. Los españoles empezaron a hacerles trueque. Ya. Tu apellido es González, ¿qué más? Disculpa, ¿González qué? González Escajadillo, profesor.
Ya, gracias, hijo. A ver, Sixto va a dar una opinión. ¿Cuál es tu opinión, hijo? Pido opinión, no pido otra cosa, solo su opinión para ustedes, a su parecer de ustedes. Bien, voy con Verónica Fernández. ¿Alguna opinión, hija? Porque tenía armas, por ejemplo. Tenían armamentos, ya. Fernández, tu otro apellido, disculpa, hija. Fernández, también dos Fernández. Ya, Sí, Fernández al profesor. cuadrado. ¿Tu nombre, hija, cuál es? Verónica Estefana. Gracias, hija. Zoraida, te escucho. Buenas tardes, profesora. Sí, porque ellos, los españoles usaban armas, en cambio los incas no, y no se podían defender por esa causa. Ya, tu apellido es García de Nina, ¿así? Garcés García de Nima, Zoraida. Garcés, primer apellido, ¿no? Sí, profesor. Zoraida. Gracias, Zoraida. Paola, tu opinión, hija. Yo creo, profesor, porque Huáscar y Atahualpa estaban desunidos y no estaban unidos y había conflicto en esa parte. Bien, buena opinión. Gracias, Paola. Elmer, Profesor, buenas tardes, profesores. Fue conquistado, creo, digo, pienso yo, por lo que tenían armas, espadas y también buscaron alianza con otros incas. ajá, buena idea. Ya. Rosita López, Profesor, porque estaban desunidos, no se podían defender. ya. ¿Tú eres López López, Rosita, sí? Sí, profesor. Gracias, hija. A ver, voy con Gionel Robles, tu opinión. No, porque había una desunión entre los dos incas y a la vez porque eran dominados por los españoles. Ya, tú eres Robert León Jones, Gionel, ¿no? sí, profe. Gracias. Analí Valverde. Profesor, también podría ser el, la traición en que se tenían entre ellos. Ya. Ya, está bien ahí. Valverde, Analí, ¿tu otro apellido cuál es? Hurtado Valverde. Ah, primero es Hurtado, luego Valverde. Sí, profesor. Ujú. Gracias. A ver, un ratito. Bien, gracias, Analí. A ver, Rosa López, en una opinión, Rosita López. Katia Guamán, tu opinión, Katia. Profesor, Rosa López. Diga. Atahualpa siempre se pelea por lo que dejó su papá y Ya. no. Katia, ¿tu otro apellido cuál es? Es que los dos incas no se ponían de acuerdo, profesor. Ya. Ya, Katia, gracias. Y vamos a tener con Itia y Duanca. ¿Cuál es tu opinión, hija? Edith. Mariela. Mariela Britán, dice, ¿no? Britán. Estoy leyendo mal. Beltrán debe ser.
Tu opinión, Mariela. Profesor, ¿los incas llegaron a unirse con los españoles? Sí, también en un determinado momento, sí, se unieron. Beltrán, ¿tu otro apellido? Beltrán Sánchez. Gracias. Bien, chicos, a ver, vamos avanzando ya, pues si no nos va a ganar la hora. A ver, hubo varios los motivos por los cuales los españoles entraron así como en su casa, sin ninguna resistencia incaica. Primer motivo, como alguien de vuestro compañero dijo, por la guerra civil. El Tahuantinsuyo estuvo dividido en dos bloques, uno a favor de Huáscar y otro a favor de Atahualpa. Entonces el Tahuantinsuyo estuvo fragmentado en dos partes. Los que apoyaban a Huáscar dijeron, bravo, bravo, viene a otro señor y nos va a poner orden. Y los de Atahualpa, pues, que defendían a su amo, ¿no? Bueno, es un motivo, una causa por lo cual fácilmente ingresaron los españoles al Tahuantinsuyo. Otra causa fue vinculado a su mitología. La mitología decía de que el dios Huiracocha iba a retornar al Tahuantinsuyo y iba a salir del mar, entre las espumas del mar. Entonces, como los españoles, los incas vieron la guerra entre Huáscar y Atahualpa y apareció del mar, porque Pizarro salió del mar, y los incas pensaron que el dios Huiracocha había vuelto a gobernar. Y dijeron, wow, acá está el dios Huiracocha, nuevamente va a poner orden. ¿Por qué? Porque era diferente a los demás. Pues era alto, blanco, barbudo, ojos verdes. Y muchos incas creyeron que era el dios Huiracocha. Y el tercer motivo fue que muchas culturas que fueron conquistadas por los incas simplemente vieron un buen pretexto para independizarse de los incas. Los chinchas, aquí donde estamos ahorita, por los huaylas, los chachapoyas, los chimúes, etcétera, etcétera, varias culturas. Recuerden que los incas primero iban en forma pacífica. Decían, someten a nosotros y no va a haber guerra. Y si la cultura se ponía así reacia, ya venía la guerra, ¿no? Ese fue otro motivo. Es más, por acá, por ejemplo, donde está el colegio Sane, que es Huaraz, por aquí pasó a Pizarro, y de acá, pues en carro está 2 horas, que se llama un pueblo que se llama 1 hora, que es Caraz. En Caraz había un curaca, el reino del curaca de los Huaylas. Este curaca regaló a su hija, le dijo, Pizarro, mi hermano, llévate a mi hija. Te regalo a mi hija. No solamente le regaló a su hija, lo regaló también a hombres y provisiones. Así que Pizarro, pues, se fue feliz y contento hacia el sur. Llegó a Huancayo, los huancas, los chancas. Le recibieron de forma apoteósica a Pizarro. Llegó al Cusco, no hubo resistencia. Así de simple, no hubo resistencia. ¿Y qué hicieron estos dos socios que ustedes me han mencionado? Se repartieron el Tahuantinsuyo. Del Cusco al norte es para Pizarro y del Cusco al sur para Almagro. El otro socio, que era Hernando de Luque, no llegó ya porque era muy viejito y murió en el camino. Así que Pizarro para el norte del Cusco y Almagro del Cusco al sur. Estos dos socios simple y llanamente no lograron acordar. ¿Por qué? Porque cuando Almagro fue al sur, no encontró nada de oro ni plata. Entonces regresó al Cusco, le dijo a su amigo, a su compa, le dijo, Pizarro, mira, ve, al sur no hay oro, no hay plata. O sea, vamos a repartir nuevamente. ¿Ustedes creen que Pizarro dijo, está bien, vamos a repartir nuevamente nuestro botín? No. ¿Qué hizo Pizarro? Le mató a su compa Almagro, el pobre Almagro le dio vuelta. Y su hijo de Almagro, ya cuando huía a Lima, Pizarro huyó a Lima y se quedó en Lima, Almagro el Mozo lo dio vuelta a Pizarro. Y se produjo la guerra civil entre ellos. ¿Sí, chicos? ¿Hasta cuándo, profe? 1542. ¿Qué pasó en 1542? El rey de España se enteró de la guerra civil entre los mismos conquistadores. Dijo, pues para que no haya más pelea entre ellos, voy a mandar mi virrey. El primer virrey que fue Blasco Núñez de Vela. Primer virrey.
llegó a Lima, dijo, señores, a partir de hoy yo soy el virrey, después del rey yo les digo, soy el virrey, así que ustedes me obedecen. ¿Cuál obedecen al pueblo virrey? Igual lo mataron. Todo por oro y plata. Esa fue nuestra realidad, chicos, nuestra triste realidad. Bueno, sucumbimos así, facilito, ante los brazos de los españoles. Bueno, quizás alguno de ustedes está de acuerdo, quizás digo, ¿no? No sé, se siente más español que Perú, que Inca, es respetable, ¿no? Bien, vamos acá. Medios de expresión literaria, vamos a encontrar, hemos dicho acá las coplas, los cantares y los romances, que constituyen un brote espontáneo y popular, ¿no? En este caso, las coplas, los romances van a expresar un sentimiento de odio, alegría, de amor y desamor, ¿no? ¿Qué más? Son sentimientos de los soldados, poetas y funcionarios misioneros en este caso, quienes narran y describen a veces con objetividad lo que van a observar y otras veces exentos de fantasía. Se llenan por lo general de versos de arte menor y evolucionaron de lo festivo a lo satírico, de lo funesto a lo aciago. Chicos, bien. Esto ya hemos visto ya. Vamos acá. Vamos a ver ahora los cronistas. ¿Sí, chicos? Los cronistas. Existieron cronistas, en este caso, tanto españoles, tanto indígenas, tanto mestizos. Hemos visto de coplas, romances y crónicas. De los tres, las crónicas son las más importantes, no se olviden. Y los cronistas como españoles, por ejemplo, encontramos a Pedro César de León, Juan de Betanzos. Indígenas, tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Cuando decimos indígenas, se supone que el señor es inca. Profe, ¿pero el nombre Felipe es inca? No, el nombre Felipe es español. ¿Por qué? Porque los españoles cuando iban bautizando a los incas, le decían, pues, a ver, tú inca, pues para los españoles los incas eran personas sin alma, desalmados, y los bautizaban. Y al bautizarlos, lo ponían el nombre de los apóstoles, ¿no? Juan, Lucas, Mateo, Marcos, Felipe, Andrés, etcétera, etcétera. Y ese señor le pusieron el nombre de Felipe Guamán Poma de Ayala. Y como ese señor no sabía ni leer ni escribir, lo que hizo es hacer lo que vemos acá, pintar. Pintó más o menos 315 retratos de lo que observaba. Aquí, por ejemplo, vemos al Inca, ahí muy orondo. Vemos acá a un curita, arrodillado, abierto su Biblia, y los españoles muy bien sentados. Tenemos también a cronistas mestizos, como el Inca García de la Vega, ¿no? Y Albás Bradera. De estos chicos, de esos cronistas, el más importante es este señor. Inca García de la Vega. Correcto, el más importante. Y de eso vamos a hablar ahora. Inca Garcilaso de la Vega, que su nombre completo fue Gómez Suárez de Figueroa, nació en Cusco en 1539, considerado en este caso como uno de los escritores mestizos más importantes de la literatura de la conquista. Bueno, después de los 20 años se fue a España a reclamar su herencia y se quedó en España y murió a los 76 años en 1616. Es un escritor, su pasión es escritor y historiador, ¿no? Bueno, español y peruano. Bueno, su mamá de Inca García de la Vega era esta señora de nombre Isabel Chimpuocchio. Esta señora era de sangre real, era de la nobleza inca. Y se casó con un capitán español de nombre Sebastián Garcilaso de la Vega. El fruto entre Sebastián Garcilaso de la Vega y Isabel Chimpuocchio surgió ese idilio de amor y nació Inca Garcilaso de la Vega, que inicialmente se llamó Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Bueno, su papá y su mamá no lograron concretizar su amorío y se separaron, ¿no? Porque su papá se casó con Luisa Mártir y su mamá se casó con Juan de Pedrocho. ¿Qué obra escribió Inca Garcilaso de la Vega? Por ejemplo, La Flor del Inca. Otra obra, Los Comentarios de los Incas. Otro, La Historia General del Perú. Diálogos de Amor y Genealogía de García Pérez.
De estas obras que estamos mencionando, la más importante, chicos, es los comentarios reales de los incas, la primera parte. Y la segunda parte también de los comentarios de los incas, titulado Historia General del Perú. Bien, vamos acá. El libro, repito, se llama Comentarios de los Incas, la primera parte publicada en 1609. ¿Dónde? En Lisboa. ¿Dónde queda Lisboa? En Portugal, Europa. En la primera parte hay una descripción geográfica de la fauna, flora, costumbres del antiguo Perú. En esta primera parte va a narrar el origen de los incas. Ojo, el origen de los incas, de su religión, de su organización de gobierno en paz y en guerra, hasta que llegaron los españoles. O sea, la primera parte narra toda la historia del Perú antes que lleguen los españoles. Busca corregir otros cronistas y proyecta su personalidad como autor competente, manifestando su dominio de quechua y su doble origen inca y español. Ahora, la segunda parte de los comentarios reales de los incas trata básicamente, se tituló Historia General del Perú y se publicó en Córdoba en 1617. En esta segunda parte trata netamente la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los propios conquistadores. Y además, la motivación psicológica de Garcilaso radica en su intención de reivindicar la figura de su padre calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los propios conquistadores. Bien, antes de proseguir con esa partecita, voy a narrarles una tradición del Inca Garcilaso de la Vega. Pero para ello les voy a pedir también igual su comentario. Mi pregunta sería, queridos chicos, opinión acá. Ojo, repito, opinión. Luego les voy a explicar cómo era el tema. La pregunta es lo siguiente. ¿Cómo creen ustedes que los incas, las mujeres incas, daban luz a sus hijos? De acuerdo a la percepción que tienen ustedes. ¿Cómo creen? ¿Dónde daban luz? ¿Quién les ayudaba? Opinión quiero ahí ver. Tengo a Nayeli. A ver, Nayeli Montalbán Guevara. Te escucho, hija. ¿Cuál es tu opinión? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Según yo creo, las mujeres incas eran atendidas en sus propias casas por parte de parteras. Estas reemplazan a las enfermeras de ahora, incluso hasta hoy en día, donde no hay acceso tanto a las carreteras, en zonas rurales, aún existen aquellas parteras. Ellas son las que atienden a las mujeres que están dando a luz. Ellas se encargan de hacer nacer el bebé, de asearles, todo lo que es el proceso del parto. Correcto. Yadira Saavedra, gracias, hija. Yadira Saavedra. Bueno, profe, yo pienso que daban a luz en su casa con ayuda de sus familiares o de parteras, las que reemplazan enfermeras y daban a luz en su casa. Gracias. Yadira, tu otro apellido de Yadira. Saavedra, ¿qué más? Castro. Gracias. Judith Cochachín. Tu opinión, hija. Profesor, las mujeres daban luz en sus casas en posición de cuclillas con la ayuda de su marido y la partera. Judith, ¿tu apellido cuál es? Cochachín, ¿qué más? Cochachín Reyes. Báñez. Cochachín Reyes. Reyes, muy bien. ¿De dónde eres tú, Judith? ¿De qué parte de Perú? Soy de Tingua. Yungay, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, hija. Gracias, gracias. Liliana Ore, tu respuesta, hija. Liliana. Bien, voy con Katy Guamán. La partera le calculaba junto con la corona, ya estaba Katy. calculado que el bebé.
Profes- Te escucho, hija. Profesor, en esos tiempos también las parteras les tocaban las coronas, calculaban que iba a llegar sus bebés, Ya. y eran maestros de par- Muy bien. eran Gracias. parteras. Rosita López. Profesora, las personas daban a luz en sus casas, llegaban las parteras a ver a las personas, no se iban ni al hospital, nada, a dar a luz, ahorita dan a luz en el hospital, todas esas cosas. Gracias, Rosita. Maricel. Profesor, yo creo que antes las mujeres se colgaban de una viga atada al techo y daban a luz a cruquillas. De repente con parteras, sus esposos. Su apellido es Yaxahuanga, ¿no? Sí, ¿Tu otro apellido, hija? Yanayaco con Y. Verónica, una opinión. Bueno, profesor, yo creo que a veces también capaz tuvieron solas sus hijos sin necesidad de tener una partera, porque a veces el niño o la niña sale sin tú saber nada y ya pues como que de la nada tiene la impresión de querer salir, pues, y no, creo que si por sí solas también pueden tener, sin necesidad de Gracias. saber cómo. Muy bien, Verónica. Gracias, hija. Elmer. Cerramos con Elmer. Profesor, anteriormente las mujeres incas para dar a luz se colocaban en cuclillas y colocaban una manta o pellejo, y luego de eso ya venían a ayudar, o también ayudaban las mujeres que eran las parteras, ¿no? En esos tiempos. Ujú. Muy bien. Gracias, Elmer. Bien, he escuchado su opinión de ustedes y ahora vamos a escuchar cuál es la versión del Inca Garcilaso de la Vega. Ojo, entendido de este señor, no es que él se soñó, etcétera, sino a él le contaron. Él tuvo una educación y estudió en el Colegio Nobles de los Indios en Cusco. Y sus preceptores, o sea, sus profesores fueron generales incas, como Chauca Rimachi y Juan Pechuta. Y por ende supo, en la primera parte de los comentarios reales, supo de alguna manera diferenciar cómo era, en este caso, como ejemplo que estamos poniendo, el parto en las mujeres incas. ¿Ya, chicos? ¿Y qué dice Inca Garcilaso de la Vega, de acuerdo a la tradición incaica, cómo era el parto de las mujeres? Lo que nos dice el Inca Garcilaso de la Vega es que la mujer inca embarazada, cuando tenía dolores de parto, se iba sola, ojo, se iba sola a la fuente de un río. Obviamente para eso llevaba pues seguramente sus pañales, un objeto para cortarle el cordón umbilical, etc. Pero se iba sola, sin asistencia ni la vecina, ni la comadre, ni el esposo. Eran, profe, ¿y por qué? Porque las mujeres incas siempre eran muy pudorosas, o sea, tenían mucha vergüenza de mostrar su cuerpo. Luego de dar luz, las mujeres incas lo que hacían era simplemente de bañarles con esa agua fría. En la sierra el agua es fría, seguramente a algunos de ustedes les consta. En la costa, en la selva, pues puede ser tibio, pero en la sierra el agua es fría, muy fría. Pero así de frío lo bañaban al niño, menos su uma, o sea, menos su cabeza. Su cabecita, esa partecita, ya saben ustedes que es como una nubecita, no lo bañaban, lo dejaban así. Y luego regresaban a su casa ya cargado su bebé. ¿Correcto? Ahora, acá nos trae una pequeña moraleja, una pequeña enseñanza en este caso, los incas. ¿Cuál es la enseñanza, profesor? Dirán ustedes. Cuando el niño ya tenía más o menos un año, posiblemente, la madre lactaba a su bebé, ya cuando se ponía a sostener, lactaba a su hijo poniendo una banca. O sea, ponía una banca, el niño, su bebé, tenía que lactar parado.
La madre sacaba su pecho y el niño tenía que lactar ahí parado, cogido de su pecho, pero parado. Que eran, profe, qué mala esa madre. No, no es mala. Más al contrario, es buena. ¿Por qué? Porque con ese acto, esa madre quiso enseñar a su hijo de que el tema de comer no era tan fácil, tenía que esforzarse. Así que el niño cogía su pechito y lactaba, y saciaba su hambre, y luego lo soltaba. No como ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues al niño ahí lo tenemos de grandulón, bueno, no sé si le decimos manganzón, y el niño está ahí echadito ahí como chanchito. La mamá, pobre mamá, ya no tiene ni pecho, no tiene ni leche, y está ahí choc, 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 choc. ¿Y qué estamos acostumbrando? Pues que pensamos que la vida es así, echadito, comer. Mientras cuando el niño lactaba parado, el niño saciaba su hambre y lo dejaba, soltaba porque ya se cansaba de estar parado. Si estás echado, pues, ¿qué te vas a cansar? ¿De qué te cansarías? Entonces ahí nos enseñaron una lección los incas, de que para comer hay que esforzarse. Y eso es un gran mérito, ¿no? Los incas fueron muy sabios. Y eso lo cuenta, ojo, no lo cuenta cualquier historia, lo cuenta un cronista peruano, que es el Inca Garcilaso de la Vega, que hace una simbiosis fundamental de cómo era pues la cultura inca, ¿no? En la primera parte de los comentarios reales vamos a encontrar desde el origen del Tahuantinsuyo con la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo hasta llegar en este caso, hasta los españoles en 1532. Sustancialmente eso, ¿no? Y en función a eso va a tratar de retratar, va a tratar de seguramente enervar la cultura inca. Aunque hay que tener en cuenta que el autor de esta obra, de los comentarios reales del Inca, el Inca Garcilaso de la Vega, estuvo siempre de acuerdo con la conquista. Él no dijo, pues, ¿por qué nos han conquistado los españoles? Él dijo, si estaba bien que nos hayan conquistado. Y seguramente por eso fue a España a pedir la herencia de su papá, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Pero no le dieron nada. Los medios hermanos lo desconocieron, pero igual se quedó en España. Murió ahí de viejito. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Les escucho. Hasta ahora, profesor, nada todavía. Gracias. No, profe, una pregunta. No, Muy profesor. bien. No, profesor, claro. todo bien. Está claro, ¿no? Sí, profesor. Sí, todo bien, claro. muy bien, queridos chicos. Muy bien, entonces, si que está todo claro, nos vamos a quedar a esta parte. Ya nos vamos a encontrar el próximo sábado, siempre a la misma hora. Agradecerles a ustedes su gentil asistencia y que tengan un bonito domingo, fin de semana y que les vaya súper esta semana. Gracias, queridos estudiantes, y felicidades a cada uno de ustedes. Buenas tardes, noches. Bueno, noches. Igualmente. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Hasta luego. Cuídense mucho, chicos. Cuídense. Felicidades a todos. Igual usted, cuídese, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Cuídese. Buenas Gracias. noches, profesor. Cuídate mucho. Hasta el sábado.